Muy buenos días a todas, a todos. Les damos la muy cordial bienvenida a este seminario de liderazgo femenino en gremios. Este encuentro se da en primer lugar gracias a la disposición de nuestras panelistas, Susana Jiménez, Francisca Rojas, Gloria Hood, Mónica Salaquet, Cecilia Valdés. Todas destacadas mujeres con trayectorias profesionales admirables y además miembros de Somos, lo que nos genera un gran orgullo como corporación, siendo un referente importante para muchas que tal vez en el futuro les gustaría aportar en estas instancias de la sociedad civil. Creemos que el mundo de los gremios cumple un rol fundamental en el espacio público, al ser representantes de intereses privados con objetivos de bien común, de puentes entre lo privado y lo público, y también de cumplir un necesario contrapeso en una sociedad libre. Las invitamos hoy día a compartir una mañana interesante y desafiante y dejamos ahora a nuestras moderadoras, Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y Magdalena Brown, decana de la Escuela de Periodismo y Comunicaciones de la Adolfo Ibáñez. Bueno, primero darle la bienvenida a todas, como comentaba María Paz, súper orgullosa porque efectivamente María Paz es exalumna de este programa, también la Gloria, y para nosotros como la relación que podamos tener desde el ciclo de Mujer y Política y las colaboraciones con ustedes son maravillosas. Hemos tenido la fortuna de contarle con Gloria que esta semana también hicimos lo mismo con... Eran 3 mujeres, no 5, con la cultura. Y así hemos estado antes con mujeres en la política. Estuvimos con Rosa Debes, rectoras, con Rosana Costa. Entonces ha sido en verdad muy bonito el ir viendo, porque de alguna manera uno empieza a sumar toda la cantidad de mujeres que están con posiciones cada vez más de liderazgo y haciendo soporte. Así que la conversación se va a tratar de eso en un espacio tan rico como puede ser trabajar en los gremios que casi llama a la colaboración. Y como siempre tenemos una tradición con Gloria, que siempre le damos la palabra a la Gloria, porque efectivamente ella es nuestra alianza con La Tercera. Sí advertirles, como le advertí a las panelistas, que esto está siendo grabado y saludamos a la gente que se transmita, porque justamente la idea es que esta conversación después se pueda transmitir a través de La Tercera. Así que dicho eso, te dejo la palabra. Claro, dicho eso y diciendo por lo tanto que cada una es responsable de sus palabras. La Tercera no se hace cargo de aquella. Buenos días, efectivamente estos son espacios para reflexionar, para celebrar también porque que lleguen mujeres a espacios de poder, las mujeres solemos cargar, ¿no?, con este tema de que llega uno, pero junto con nosotros llegan muchas de manera simbólica. Voy a partir por Susana Jiménez, la presidenta de la CPC, que ayer además... a propósito del cambio de gabinete, me imagino que también se generan sinergias distintas y le quería preguntar, ¿cómo es dirigir un gremio como el suyo, que es tan importante, en un año electoral con tanta polarización también y tan expuesto? Si quieren, sí, bueno. Bueno, muchas gracias, muy buenos días, gracias especialmente a Somos por congregarnos acá, pero por supuesto también a la universidad y a La Tercera. Mira, yo diría que nuestro rol como gremio empresarial tiene sus novedades en los años electorales, pero tiene una continuidad, ¿no?, que es generar un puente entre el mundo privado, entre el sector productivo y las autoridades de turno. Nosotros siempre decimos un emprendimiento, un proyecto de inversión, un negocio trasciende los gobiernos y por lo tanto lo que uno intenta es mantener una relación fluida que te permita de alguna manera incidir en el diseño de políticas públicas que haga de este país un lugar atractivo, no solo para nacer, educarse, formar familias, sino que también para hacer negocio y atraer inversión. Y eso, desde el rol y la experiencia del mundo empresarial, es lo que tratamos de hacer. Ahora, en un año electoral hay una oportunidad especial porque de alguna manera sales del día a día, de la tramitación del proyecto de ley, de la norma, de las conversaciones más coyunturales y te da esta oportunidad de mirar un poquito más a mediano y largo plazo qué es lo que el país necesita y en ese sentido el poder conversar con las distintas candidaturas, proponer desde nuestra mirada, fue algo que nosotros en especial en este año nos propusimos
congregamos a más de 80 personas, muy cargado al mundo empresarial, desde la experiencia de lo que es el día a día del sector productivo, para hacer propuestas que permitan de alguna manera volver a tomar vuelo en una economía que ha estado estancada, en un mercado laboral que ha estado debilitado y una inversión que de alguna manera ha estado resentida. Y en ese sentido el año electoral lo vemos como una oportunidad de poder tener esas conversaciones, de poder contribuir a ese debate, porque finalmente, obviamente a todos nos importa que a Chile le vaya bien y quien llegue al gobierno ojalá pueda incorporar en su agenda presidencial parte de esas ideas. Sí, para Mónica, vamos a partir por acá. Tú has estado, bueno, hace harto tiempo, con mucho tiempo, liderando distintos gremios, o has estado en esta línea, pero vemos que recientemente hay una suerte de ola, me pareciera, ¿o no?, de mayores mujeres, yo no tengo el número exacto, pero mayores mujeres en posiciones como las de usted. ¿Por qué te lo explicas? ¿Qué te explicas que finalmente haya más mujeres presentes dirigiendo gremios actualmente? Bueno, primero que nada, también muy buenos días. Agradecer a Somos, a la Tercera, a la universidad por generar un espacio que siento que es tremendamente enriquecedor para todos quienes estamos acá. A ver, yo creo que hoy día las mujeres, más allá de nuestras capacidades técnicas y nuestro talento, hemos venido a aportar a la sociedad y, por supuesto, desde lo gremial, en promover lo que es la colaboración, promover una escucha activa, ¿no es cierto?, que le hace tanto bien al país, un trabajo donde vamos construyendo consenso, y creo que todas esas habilidades muy nuestras quizás, no son excluyentes de los hombres, pero son muy natural de nosotros, han empezado a ser valoradas, ¿no es cierto?, por los distintos estamentos de la sociedad, y se ha demostrado el valor que le entrega en los distintos roles que estamos cumpliendo. Entonces, yo creo que esto se ha ido dando también de una manera natural. Las mujeres nos estamos insertando en los distintos espacios, pero también la sociedad está valorando el aporte desde la diversidad que estamos entregando nosotras en estos espacios. Sigo solo para seguir con lo mismo con Gloria. Gloria ha tenido la oportunidad de estar tanto en el gobierno como en gremio. Entonces, siempre una pregunta que hacemos con la otra Gloria ¿es igual ser mujer con cargos de liderazgo en la política, en los gobiernos, el ejecutivo, que en un gremio o no? Sobre todo porque tú tienes la capacidad de establecer esas diferencias, ¿no? Sí, mire, bueno, primero agradezco también, igual que las demás personas que han hablado. Yo no veo una gran diferencia, porque esto depende también de uno, y de cómo uno se plantee para aportar valor al lugar en que está. Y no veo una gran diferencia. A mí me tocó en los dos gobiernos del presidente Piñera, y él fue siempre igualmente exigente con hombres y mujeres, igualmente respaldador y colaborador con hombres y mujeres. Así que yo por lo menos no noté ahí una diferencia de oportunidades o de llevar adelante proyectos y tener los apoyos. Y en el gremio, bueno, el haber sido invitada a ser presidenta es una cosa que a mí me halaga mucho. Es un gremio que conozco hace mucho tiempo. Yo fui consultora, además, entonces trabajé con muchos de ellos mucho tiempo. Y yo creo que implícitamente hay también una valoración de ese trabajo técnico. Pero lo que más valoro de esta designación es que noto una sensibilidad respecto a cambiar un poco el foco, que yo digo, de infraestructura cemento a infraestructura servicio. Notan que lo duro de los proyectos, que es muy necesario, y las inversiones y los modelos financieros, en fin, tienen que ir acompañados de una mejor integración con la comunidad y de una comunicación también distinta. Y yo creo que ahí también ven un valor en que las mujeres aportamos muchas veces un poco más que los hombres. No es generalizable, pero en general sí tenemos una capacidad de comunicar que ellos por lo menos tenían más limitada. Así que veo que hay oportunidades, hay ocasiones donde uno puede aportar más, y se van abriendo esos caminos, yo creo que también por las mismas huellas que uno ha ido dejando antes. Le pregunto a Cecilia, que es vicepresidenta de la Cámara Nacional de Turismo, y quería preguntarte porque
es verdad que hay muchas más mujeres liderando. También nos ha pasado en este tipo de conversaciones que es como esta idea de ya llegamos, es decir, ya tratemos ya de evitar este tema de tanto del trayecto de llegar, porque ya llegamos. Entonces, la pregunta para Cecilia tiene que ver con los aprendizajes, porque claro, desde el mundo nosotros hemos tenido político, hemos tenido desde la cultura, pero me gustaría saber desde el mundo privado cuáles son los aprendizajes que tienes tú en ascender en este tema de desarrollar un liderazgo que es femenino, obvio. Gracias, me sumo ahí a los agradecimientos de todo. Yo creo que aquí hay dos cosas. Una cosa efectivamente es llegar y otra cosa es la responsabilidad que uno tiene cuando llega y muchas veces es la persona que abrió las puertas y es o la primera que está ahí o de las primeras. Entonces, em, yo ahora tengo dos cargos. Soy presidenta de la Asociación de Casinos de Juego, que es una asociación que generalmente ha estado muy masculinizada, por lo tanto, estoy ahí y cómo eso implica abrir puertas para que otras mujeres entren a una industria bien, bien compleja. Y por otro lado, en la Cámara Nacional de Comercio, también soy la vicepresidenta, y ahí tenemos también una responsabilidad gigante de cómo hacer que otras mujeres puedan llegar no solamente por cuota o por cupo o porque de repente tuvieron una buena votación, sino que para que ocupen esos roles de la mejor forma posible, con la mejor capacidad que tengan. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar en la formación. Y ahí en los distintos gremios, y es donde estoy en la Cámara Nacional de Comercio, tenemos una comisión de mujeres y es responsabilidad nuestra el poder formar a otras también para que ocupen estos cargos. Porque, como decía, no es llegar, sino que es llegar bien y que otras mujeres también puedan ocupar estos espacios con la mayor responsabilidad posible. Le pregunto a Francisca, sí, Francisca Rojas, bien digo, muy bien digo. Ya, Francisca, en esto mismo que planteaba Cecilia respecto de de no solo llegar, sino que mantenerse y mantenerse bien y abrir puertas. ¿Cómo administras tú esa, que al final es como una responsabilidad, ¿no? Que uno tiene, que es como adicional, es como este tema de que uno se tiene que preocupar también de abrir puertas para que otras mujeres lleguen al espacio donde tú también estás? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, quiero agradecer a Somos, estar acá, es un regalo enorme con este panel, preciosas todas, así que muchas gracias. Y por supuesto a la tercera y a la universidad. Mira, te diría que hay un trabajo, bueno, yo represento un gremio que opera en región de Magallanes, que es como un poco una diferencia respecto a todas, ¿no? Con un sello bien local, lo que me toca a mí. Yo vivo en Punta Arenas y este liderazgo en el fondo tiene que ver mucho con construir confianza. Yo diría que la pregunta que tú me haces, un poco cómo uno va abriendo caminos, yo diría que hay alta responsabilidad en el ejemplo. En regiones, yo vivo en una región extensa, pero somos pocos, ¿ah? Entonces hay pocas instancias, hay pocas mujeres también en este tipo de puestos. Por lo tanto, la responsabilidad, por lo menos yo la veo así, es este ejemplo como de liderazgo. Vivimos en una sociedad hoy, diría yo, bastante desconfiada. Hay una desconfianza enorme, yo creo que todas lo vivimos en nuestro trabajo, desde el mundo público hacia el trabajo del privado, entre la sociedad civil. A mí me toca en particular lidiar con todo el tema del medioambientalismo, tal vez en algún momento va a haber a lo mejor un espacio para hablar algo más técnico, ¿no? Entonces, que tú debes generar, o por lo menos a mí me toca generar un liderazgo desde de confianza, de poder cruzar a la vera del frente, ¿no? Conversar con las autoridades locales, conversar con la sociedad civil, y eso yo creo que es bien propio, bueno, de cada una de las personas, no quiero discriminar, pero yo creo que las mujeres tenemos eso también, entre la capacidad de la escucha activa, que decía la Mónica, y eso te diría yo, para mí ha sido lo más importante, esa como responsabilidad la siento bastante para poder abrir caminos nuevos en la región, por lo menos. Yo, súper interesante lo que plantea a propósito de cómo se construye confianza y gremios. La voy a dejar paréntesis porque quiero volver a retomar, pero quiero tomar algo que ustedes también estaban planteando, asociado justamente a las últimas cifras del empleo femenino. Ya esto no estaba en la pauta, pero creo que es súper importante porque, bueno, los estudios demuestran que justamente cuando hay mujeres en alta dirección de empresas o lugares, son capaces de ver algo que a veces directorios más masculinizados no están viendo. Entonces, le hablo de la situación del empleo femenino y en particular a Susana, cómo se está trabajando aquello. Vimos cifras de mayor
habilidad, y hay un tema ahí que sabemos de los últimos años que no hemos vuelto a recuperar después de la pandemia. Entonces, ¿cómo se está trabajando en aquello? Sí, bueno, efectivamente, hoy día en términos generales estamos en una situación de mercado laboral bastante compleja. Em, Hombres y mujeres estamos con tasa de desempleo ya por 30 meses sobre 8%, bordeando el 9%, probablemente en los meses de invierno vamos a llegar ahí. La tasa de ocupación no logra recuperarse a los niveles prepandemia y una informalidad bastante alta. Nosotros, claro, cuando nos comparamos con la región, puede parecer no tanto, pero nos gusta compararnos con la OCDE y ahí es más que el doble. Y por lo tanto hay un tema. Y efectivamente esa debilidad del mercado laboral tiende a ser aún peor en el caso de las mujeres, donde tenemos una bajísima tasa de participación cuando nos comparamos con los países desarrollados y, como tú muy bien decías, un desempleo que hoy día ronda los 2 dígitos. Y por lo tanto, lo que hay detrás son muchos factores. O sea, efectivamente, hoy día la mujer tiene una, comillas, carga, porque a mí no me gusta hablar de carga, porque el cuidado también a veces es una bendición. El cuidado de los hijos, el cuidado de los adultos mayores, pero sin lugar a duda es una restricción para tu incorporación al mercado laboral. Y por eso, cuando la discusión está centrada en la alta dirección, creo que es no mirar, es como mirar la punta del iceberg, pero no todo lo que hay detrás de eso, que es un cambio cultural, por una parte, de corresponsabilidad, una parte de política pública que tiene que ver con generar condiciones para que las mujeres efectivamente puedan incorporarse al mercado laboral, particularmente formal, porque también la informalidad tiene cara de mujer, y también de cómo se van abriendo caminos en el mundo privado. Y ahí entra el rol nuestro, ¿no? Gremial, porque no solo a nivel de empresas, cada vez hay acciones intencionadas mayores para incorporar mujeres. Hoy día lo normal es que cuando hay ascensos, cuando hay incorporación de nuevos empleos, uno pida ternas mixtas, por ejemplo. Yo soy muy creyente en la igualdad de oportunidades, no en las designaciones ni en las cuotas, y eso lo saben y sé que pueden haber discrepancias. Em, pero de alguna manera uno tiene que intencionar que haya más mujeres y más oportunidades en toda la trayectoria laboral para que eso después se manifieste en la alta dirección. Hoy día en la alta dirección hay resultados positivos, incluso previos a la ley de cuotas, donde hemos visto un aumento significativo de la participación de la mujer, pero yo insisto que es toda una trayectoria anterior que requiere intencionar acciones del mundo privado, generar políticas públicas. Sala Cuna se ha discutido por 20 años, todavía no lo logramos, y mientras no exista un cambio cultural va a seguir siendo un costo mayor para la mujer el poder integrarse. Termino con algo que yo valoro mucho, nosotros desde el mundo gremial, y de hecho en alianza con la Universidad Adolfo Ibáñez tenemos un programa que se llama Promociona, y lo que busca es específicamente, ya no solo en el relato, sino que en la acción, las empresas postulan mujeres con gran potencial. En esto no solo generan una red de mujeres, sino que también una formación muy importante de liderazgo de un semestre, y han pasado casi 400 mujeres por el programa, con resultados espectaculares desde el punto de vista de ascenso dentro de las propias empresas, y donde además la empresa se compromete con mentorías cruzadas para esas mujeres, algo que yo valoro muchísimo, y creo que es en la acción donde tenemos que hacer los cambios más que en los relatos. Así que Yo creo que tú quieres, sí, no, sí. Y déjame hacértela solo porque... Yo creo que una de las grandes fortalezas que tiene la industria turística es su capacidad de generación de empleo. Hoy día representamos aproximadamente el 7% de la fuerza laboral, pero donde el 52%, incluso a nivel global, el 54% de las personas que trabajan en turismo son mujeres. Entonces, nosotros creemos que ahí hay una gran oportunidad para el país, porque además llegamos a rincones de Chile donde otros sectores productivos no llegan. O sea, tú vas a ver un emprendedor o una empresaria turística en Putre y en Puerto William, recorriendo
todas las regiones de Chile. Entonces, esa es una de las fortalezas que tiene esta industria y es algo que FEDETUR está visibilizando y estamos sensibilizando también a las autoridades porque creemos y tenemos la convicción que así como es relevante el aporte al PIB, ¿no es cierto?, y a las arcas fiscales, la estabilidad social también se va a dar en la medida que la ciudadanía tenga empleo formal, hombres y mujeres, pero el turismo da esa oportunidad por la propia naturaleza del sector a que más mujeres trabajen. Oye, qué interesante lo que planteaba, me interesa sobre todo el punto de vista de la Susana a propósito del tema de la incorporación, porque ustedes, como dijimos, ya hicieron el recorrido, ya llegaron a liderar, por lo tanto también les toca tomar decisiones. Y esto es una pregunta abierta, si lo quieren, respecto a lo que plantea la Susana, ¿qué es mejor o qué promueven ustedes? ¿Paridad, cuota, meritocracia? ¿Cuál es la clave de la incorporación según la experiencia de ustedes? Gracias. Yo aquí discrepo de la Susana. Esa es la única. No, yo creo que es una combinación. Si nosotros dejamos que esto evolucione al ritmo normal, hay mujeres talentosas que no tienen las oportunidades. Entonces, creo que tener, aunque sea en un periodo de transición, una política pública más intencionada, o con cuotas, o con algún incentivo, en cosas básicas. No sé, a mí me tocaban las licitaciones del transporte público. Poníamos un poquito de puntos más si las conductoras eran mujeres. Son incentivos para incorporar. Yo lo he visto de cerca porque he trabajado siempre en ámbitos muy masculinizados. El transporte es muy masculino, ahora construcción, infraestructura también. Y veo que hay muchas oportunidades y que uno tiene el doble rol. Uno, el rol de ir abriendo esos espacios. Otro que es bien importante y es que más espacios y más entusiasmo se genera en más mujeres si uno hace bien la pega también. Entonces, creo que hay un desafío porque eso muestra que uno puede tomar estas responsabilidades y como alguien decía, no solo es llegar, hay que hacer las cosas. Y eso abre mucho entusiasmo y camino también para otras mujeres, porque hace que se valide el hecho de que hombres o mujeres podemos abordar desafíos de las mismas dimensiones. Pero creo que sin políticas públicas explícitas, la igualdad, que no es una igualdad solo por el hecho de que haya una representación como demográfica, sino porque hay talentos que el país no está aprovechando. Y creo también que mientras no se resuelvan el desequilibrio de las cargas domésticas, es muy, muy difícil que lleguemos a ver que todas las mujeres tienen igualdad de oportunidades. El problema es que esa igualdad no es la igualdad en el resultado necesariamente, es en las oportunidades. Y ahí todavía hay un desbalance muy grande. Así que el desafío nuestro es promover esas políticas públicas, incentivar de cierta forma, valorar y validar los talentos de mujeres, abrirles espacio. Y también creo yo, perdón, en estas discusiones, no solo abordar el tema de las oportunidades de las mujeres. Cuando uno está en temas técnicos, a mí me invitaron hace poco en el Puerto Ventana, justamente a raíz del mes de la mujer, pero hacer una charla para hablar del sistema portuario, de las oportunidades de los puertos, qué está pasando en los puertos en el mundo, no de la experiencia como mujer. Me dijeron que querían ellas explícitamente ir a los temas duros y me pareció un buen enfoque también eso. Déjame complementar y tal vez también darle la oportunidad a Francisca y a Cecilia, porque creo que y creo que vamos a estar de acuerdo, que un tema súper importante que esté en el año electoral y no está, que es el tema, así como se habla de la emergencia de seguridad, la emergencia del empleo, y vuelvo al tema del empleo femenino. Entonces, sobre todo porque además vienen tendencias de inteligencia artificial, qué decir de la transición demográfica. Estamos teniendo jóvenes que están optando a no tener hijos, mujeres profesionales, porque la carga está muy pesada. Entonces, si quien se atreve a contestar, si estuviera exacto en sus manos y a nivel nacional, ¿sí? Pero también desde sus gremios, ¿qué propuestas concretas se pueden realizar para que efectivamente estamos frente a este tremendo desafío de la transición demográfica y vamos a tener menos mujeres que por una parte o van a trabajar o no van a tener hijos? Entonces,
¿Cómo resolvemos que esta dicotomía no sea para las mujeres cuando inician sus proyectos laborales, sean profesionales o no profesionales? Mira, te agradezco también porque me permite relevar un poco lo que está pasando en región. Voy a hablar desde la mía, ¿no? Yo represento al gremio de la salmonicultura, que es una industria que representa más del 20% del PIB de la región de Magallanes, cuando están en óptimo son casi 5.000 empleos. Y es muy relevante lo que ocurre con el tema de las mujeres en particular. Magallanes tiene más del 60% de las familias son lideradas por mujeres uniparentales. Y el nivel de violencia intrafamiliar es bastante potente. Y cuando tú vas a las plantas de proceso de nuestras empresas socias, casi el 60% corresponde a mujeres que están trabajando en las plantas y tú conversas con ellas y les ha permitido, ese trabajo les ha permitido romper su ciclo de violencia intrafamiliar, de dependencia, etcétera. Y cuando tú vas entendiendo, efectivamente, porque hay una disposición de partida, son puestos de trabajo bastante dignos en el fondo, con buenas posibilidades, etcétera. Y lo otro, los turnos. Tú conversas a propósito del cuidado, ¿no? Es bien sorprendente, pero tú conversas y las mujeres eligen el turno de noche, por ejemplo, porque eso les permite dejar durmiendo a la guagua, ¿te fijas? Es durísimo si uno lo piensa, ¿no? Porque están 24/7 pendientes, pero hay una realidad que para ellas es brutal. Y eso a mí me gustaría poder relevarlo acá, porque finalmente todas las políticas públicas, finalmente los gremios, nosotros lo que hacemos en el fondo es vincular, ¿no? los intereses de nuestros socios versus la aplicación de las políticas públicas. Y es súper relevante poner atención en esto, porque cuando tú impactas en una industria con una política pública mal aplicada, etcétera, lo que estás impactando finalmente es en el trabajo de las mujeres. Y hoy día yo siento como esa responsabilidad de poder llevarla y traerla para acá, ¿no? Tenemos 60% de mujeres que necesitan trabajar y hoy día la responsabilidad que tenemos como gremio y bueno, como equipo y como mujeres de política es fundamental. Yo solo sumar que efectivamente de la Cámara Nacional, que es Comercio, Servicio y Turismo, me sumo aquí a lo que decía la Mónica, o sea que primero la formalidad es clave. Es muy importante porque ahí efectivamente hay un grupo gigante de mujeres que no están formalizadas y que no entran dentro de esta cifra. Entonces ahí sí hay que formalizar. Pero por otro lado también hay una oportunidad grande que viene con la inteligencia artificial, con todo lo que es el trabajo remoto, con el emprendimiento. Y eso hay que apoyarlo, de todas maneras, hay que apoyarlo. Y claro, las empresas grandes entregan mucho trabajo, pero el emprendimiento también. Y es una opción que tienen las mujeres que quieren criar hijos y también desarrollar sus carreras y sus propios negocios. Aquí la independencia financiera es clave para que las mujeres también se sientan empoderadas y puedan desarrollar su vida de buena forma. La Susana quería hacer un comentario. Sí, no, es que me quedé pensando en lo de las políticas públicas y el nuevo escenario que plantaba la Magdalena, que efectivamente nos hemos demorado 20 años en Sala Cuna y estamos llegando a un punto en que no va a haber muchos niños, porque efectivamente hay un cambio demográfico gigantesco. Entonces, respecto del proyecto Sala Cuna, yo creo que no hemos demorado mucho porque a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces le hemos colgado otros fines distintos al original, que era permitir que más mujeres pudieran integrarse al mercado laboral formal. Pero claro, derivó en regulación de las salas cunas, en si tienen que ser formales e informales, etcétera, etcétera. Yo creo que uno debiera tratar de focalizarlo de modo tal de hacerlo menos costoso, porque efectivamente si seguimos aumentando los costos de contratación formal, flaco favor le hacemos a la creación de empleo. Ahora, como no hemos demorado tanto, puede ser que llegue un punto en que lo que requiramos en realidad es una política que fomente la natalidad. O sea, puede que cambie el foco. Nosotros, de hecho, en este documento de motores hacemos una alusión a eso. O sea, quizá va a llegar un punto en que lo que deberíamos pensar es una política pública que fomente la natalidad y facilite de ese modo no solo la inserción de la mujer, sino que efectivamente podamos revertir este cambio demográfico tan fuerte que está ocurriendo en nuestro país. Oye, yo me quedé pegada con una cosa. Quédate, Susana, con el micrófono, porque yo me quedé pegada con una cosa. Sabrán perdonar, periodista al fin y al cabo, de por qué no eres partidaria de las cuotas. Y yo quedé muy impresionada. Me gustaría también saber la opinión del resto respecto de eso.
No, gracias por la pregunta, porque quería también hacer ese comentario. Yo coincido con Gloria en que los incentivos hay que ponerlos, pero son incentivos, no obligaciones. Em, yo tengo dos críticas a una ley de cuotas forzosa, porque si bien se dice que es sugerida, lo cierto es que la forma en que quedó sugerida hasta que no se cumple y ahí pasa a ser forzosa, por lo tanto es obligatoria. ¿Ah? Primero porque creo que por privilegiar un bien, que es la mayor participación de la mujer, se transgreden otros bienes protegidos, como la libertad de asociación y de elegir la gobernanza. Yo no veo por qué una empresa no puede tener solo mujeres de directoras, por ejemplo, y también la ley de alguna manera va a restringir eso. Entonces, creo que hay que ser muy respetuoso con decisiones privadas, como es la libertad de asociación y de administración, y que eso queda de alguna manera en pie forzado con esta nueva ley. Y lo otro que me pasa, y lo puedo decir acá porque son todas mujeres que han destacado en sus vidas profesionales, que por ningún motivo yo quisiera que se pensara que una mujer está en donde está por una cuota y no por sus méritos de haber llegado ahí. Y lo que está pasando un poco eso, o sea, todo este cuestionamiento que no puede haber un panel sin mujeres, no puede haber, al final a uno lo llaman y uno dice, bueno, espero que me estén llamando por mis conocimientos, por mi carrera profesional y no para hacer una cuota de mujer. Y yo creo que eso, de nuevo, esto es una discusión bien elitista, es una discusión muy de alta dirección, cuando lo que nos debe preocupar es la trayectoria laboral de las mujeres en todas sus instancias, y aquellas que han llegado arriba, poder generar tracción a través del ejemplo, a través de los incentivos, y también a través de hacerlo bien, porque si no, fuimos las primeras, pero seremos... hay que abrir la puerta para que lleguen más, pero creo que esa es la forma de avanzar y hemos visto resultados, o sea, hemos visto cómo en empresas IPSA todavía, obviamente, la participación de mujeres es minoritaria, pero se ha duplicado en muy pocos años. Entonces, yo confío más en los buenos incentivos que en las obligaciones por las consecuencias que eso genera. Pero sé que soy general. Mónica, acá quiere el micrófono también. Sí, sí. A ver, yo soy una convencida que estos cambios culturales no se generan de forma espontánea, lamentablemente, porque ahí podemos esperar 100 años más. También creo que tenemos que ser muy cuidadosos en no tensionar el mérito con la oportunidad. Yo ahí, por eso comparto de alguna manera con ambas. Pero sí me ha tocado ver que hay ciertas políticas públicas que nos permiten visibilizar ese talento y esa capacidad femenina que muchas veces es más difícil o históricamente ha sido más difícil para las empresas encontrar. Yo me acuerdo desde el Ministerio de la Mujer, teníamos un programa con el BID, donde trabajamos con muchas empresas en Chile que empezaron a implementar como política dentro de la organización que para cualquier nuevo puesto en la terna tenían que haber hombres y mujeres. Y uno diría, "Ay, pero obvio", no era tan obvio, porque para muchos puestos, para recursos humanos, era mucho más fácil llevar una terna con 3 hombres porque había más hombres disponibles en el mercado. Pero cuando ya era una obligación para el de recursos humanos traer una terna mixta, se empezaron a visibilizar aquellos talentos femeninos y se les abrieron oportunidades. Entonces, como eso, hay muchos incentivos que nos pueden ayudar de manera concreta a forzar un poco, o sea, porque si lo dejamos de forma espontánea es difícil. Y las cuotas, yo creo que a mí no me gusta el cuento que sea cuota en paridad, o sea, esto de 50 y 50, pero sí en porcentaje. Por ejemplo, nosotros en el gobierno impulsamos que las empresas públicas sea 40-60, independientes, hombres o mujeres. Es una buena forma, es una buena forma también de ir incorporando y después las mujeres han ido mostrando todo el valor que le están entregando las organizaciones al estar en distintos espacios de toma de decisión. Ahora, yo sí coincido con algo con Susana, yo creo que se ha centrado mucho la discusión en Chile de la alta dirección, pero vamos a mirar qué es lo que está pasando en la pirámide alta, en la toma de decisiones en las empresas. No hay muchas mujeres. Y es ahí donde creo que tenemos que hacer un trabajo importante. Hemos cerrado la brecha en educación, hoy día hay más mujeres incluso que hombres con maestrías, o sea, con niveles de educación altos, pero eso no se traduce al interior de la organización. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo con las organizaciones e impulsar políticas públicas que nos lleven a la corresponsabilidad.
quieren aportar también, sí. Por favor, usen los micrófonos porque... Gracias. No, solamente es precisar algunas cosas, porque como dice la Mónica, en niveles más de base, si uno no rompe algunas cosas que son tendencias que yo podría llamar como de irnos por lo cómodo, por lo fácil, porque hay más hombres, entonces siempre va a tener una probabilidad mayor. También en política, en las candidaturas, si tú no empujas eso, la mayor parte de los candidatos son hombres, entonces tienen mayor probabilidad de ganar, entonces también se les ponen más fichas. Pero, por ejemplo, en cosas muy básicas, vuelvo al transporte público, los terminales de buses. Lo cómodo era tener hombres, porque tienes toda la infraestructura para hombres. Si tú no haces algo para romper eso y darle oportunidad a mujeres conductoras que están perfectamente capacitadas, que han mostrado, voy a dar el dato porque es bien interesante, en los buses eléctricos los hombres tienen un rendimiento del orden de 260 kilómetros por carga y las mujeres 280. Tienen una forma de manejar que genera más eficiencia, pero además generan un ambiente de mejor calidad. Pero si no se rompe con medidas expresas, que pueden ser cuotas o pueden ser incentivos, pero hay que moverlo para romper esa inercia que tiende a favorecer a los hombres. Por eso es que yo creo que aunque sea transitorio, hay que empujar y después dejar que las cosas fluyan cuando uno haya encontrado que las oportunidades son iguales para los dos. ¿Alcanza a agregar algo, no? Yo estoy con la Susana, yo soy del team Susana. Sí, me acuso, ¿ah? De esta parte. Yo sí creo que hubo que incentivar y hubo que poner el tema sobre la mesa. Yo creo que, no, como dice Mónica, no iba a fluir, pero es difícil. Me tocó en algún momento como vivir bueno, me estás llamando porque soy mujer solamente y necesitas cumplir, o de verdad crees que yo tengo las capacidades. Y es duro, si uno se lo plantea así, no es fácil. Entonces yo creo que eso no debe pasar. Ahora de nuevo estamos hablando siempre como de la alta dirección, ¿no? De la parte ejecutiva, distinto a lo que yo comentaba de las plantas. Pero sí creo, pero esto es desde mi idea nomás, no tengo cifras, pero sí creo que hay una brecha bien grande de generación. Por lo tanto, para poder tener más mujeres en ADP y poder contar con mujeres en las ternas de grandes decisiones, yo creo que las generaciones nuevas vienen mucho más potenciadas a la par en términos de estudio, de proyección de carrera. Yo pertenezco a una generación que es distinta. Voy a cumplir 50, tremendo, y terrible. Y esto, no, Te ves súper joven, ¿verdad? Creo que esto es súper... terrible, pero me hace ¿no? Pensar muchas cosas. Se puede, ¿ah? Se puede. Se sobrevive. Uno se sabe sobrevivir. Además Pero, vivimos más, así que te queda... No. Pero lo que quería decir es que somos una generación donde los hombres ocupaban mucho más estos espacios. Por lo tanto, si tú querías encontrar una terna, una mujer, o si quieres, en esta generación, es mucho más complejo. Yo creo que eso tenemos que visibilizarlo para las generaciones nuevas, para que no estemos en este diálogo prontamente. Sí. Voy a hacer una pregunta, la que quiero contestar con harta introducción casi académica, porque si no la hago con eso, me pueden decir que es una pregunta sesgada porque somos mujeres. Pero efectivamente, mujeres de la generación tuya está comprobado que son mujeres que pueden estar muy motivadas en todos los niveles sociales, lo digo porque me ha tocado hacer esa investigación, pero súper cansadas. Les tocó una vida cansada. Entonces, ¿cómo conciliaron ustedes el equilibrio de los distintos planos como mujer? Porque de alguna manera también el modelo que le entregamos a estas mujeres jóvenes que están optando por no tener hijos porque nos ven cansadas. Entonces, hice toda esta introducción académica para que no fuera cuestionada por la pregunta, pero es cierto. ¿Tomo yo el micrófono? ¿Estamos cansados? ¿Estamos cansados? No, pero con ganas. Bueno, yo soy de la generación, no sé si de la generación no hijos, pero yo no tengo hijos. Entonces, pero sí me pasa que yo compatibilizo mi vida con el deporte. Entonces, son varios roles que uno tiene que asumir y yo creo que asumirlo con mucha responsabilidad, de lo que nos tocó también. O sea, a mí me tocó pelear y me tocaron que me dijeron que no porque yo era mujer, entonces entraba un hombre. Y es difícil, es difícil. Entonces ahí es cuando uno dice,
sea, si voy a entrar por cuota, aunque sea por cuota y puedo demostrar que lo voy a hacer bien, bien, porque ya me dijeron que no porque era mujer. Entonces, hay que pelear eso en algún minuto. Y yo creo que estamos justo en esa transición en que en algún minuto ya no la vamos a tener que pelear. Y es hoy día que ya por cuota no la tenemos que pelear, pero tenemos la responsabilidad. Así que sí, es cansador, pero dan ganas de seguir y yo creo que es un ejemplo súper importante para todas las que vienen. No sé si alguien más se atreve y me amplío, porque el tema de los cuidados tiene que ver con los padres, con los hijos, con todo. Es un rol que a uno le reconocen que tiene que cuidar más. Entonces, ahí va. A ver, bueno, yo soy de la generación donde la mayoría de los maridos no cooperaban mucho, pero tuve suerte. Yo me casé con un hombre donde hemos sido muy equipo en eso, o sea, ha habido mucha corresponsabilidad. Yo tengo 4 hijos, pero también yo te diría que siempre yo privilegiaba ciertas cosas, donde no era indispensable que yo estuviera. No estaba y delegaba. Y donde era indispensable desde mi perspectiva, sobre todo cuando había temas relacionados con los hijos, ahí no renunciaba a estar. Entonces creo que también hay que ordenarse uno en tu vida diaria, digamos, pero también a mí me apoyó mucho que tengo un marido donde supimos ser equipo. Nos apoyamos mucho, él también es muy trabajólico, pero nos supimos suplir y estar cada uno, lo que cual también nos facilitó. Yo te diría que fue casi una decisión de equipo. Yo vengo de la generación más vieja de aquí. Oye, la puerta que abriste. Sí, no, yo tengo 70. Y claro, mi generación, yo estudié ingeniería civil, que ya era inusual. Y no sé, en curso de 100 alumnos éramos 3 mujeres. Además, me casé muy joven, en ese tiempo uno se casaba y tenía guagua al tiro, entonces terminé con guagua. Desde muy joven me tocó duro, pero como que yo no siento que, o sea, ahora veo en retrospectiva que hice un esfuerzo grande, pero siempre pensando que había cosas que me motivaban con mucha fuerza. Entonces uno pasa por arriba de eso. Tal vez, claro, pasó también que yo vengo de una familia de inmigrantes alemanes y mi papá hacía de todo en la casa, entonces yo veía que no había diferencia. Él había sido formado en eso y cuando me casé me di cuenta que había gente que pensaba un poco distinto. Pero también mi marido siempre me apoyó, se sentía muy orgulloso de lo que yo hacía, ayudaba poco muchas veces, pero creo que la motivación es la que uno lo empuja. Entonces, el cansancio a lo mejor viene cuando uno deja de tener esa fuerza que te moviliza, que es muy potente. Y claro, hay un cansancio físico, uno muchas veces quisiera decir, quiero una vida un poco más calmada, pero al final, cuando uno mira para atrás la vida, es un encadenamiento de cosas que tienen como una huella, una lógica, y uno misma se ha buscado esa trayectoria. Entonces, creo que uno no se puede quejar tanto de si fue más difícil o más fácil. Finalmente yo estoy donde estoy porque elegí cosas que a lo mejor eran más desafiantes, pero que me motivaban mucho y quería sacarlas adelante. Entonces, yo no lo pondría en términos de cansancio, sí, en el sentido de que para las generaciones que vienen, ojalá las cosas sean un poco más fáciles, ¿no? Y que esa misma motivación la canalicen en hacer las cosas cada vez mejor. Yo quisiera agregar un poco perdónenme de nuevo lo reiterativo, pero la visión de la región. Yo creo que aquí aprovechar de hacer una invitación a las generaciones jóvenes es la calidad de vida en regiones, un regalo enorme para las familias, para los matrimonios, para los niños. Uno ve a sus niños mucho más horas de lo que la ves en Santiago. Yo aquí no puedo creer, se me había olvidado lo que era trasladarse de un lugar a otro. Yo podría llegar a Puerto Natales con todo lo que me demoro en trasladarme de una comuna a otra, una cosa impresionante. Entonces, yo como quisiera poner ese foco, invitarlas a las generaciones jóvenes que nos están escuchando, a lo mejor en streaming. Hay vidas fuera de Santiago y es lindo hacer patria un poco y llevar esto mismo, mujeres preparadas, mujeres con profesionalismo, llevarlo afuera. Así que esa invitación quería hacer yo también. Bueno, quizás solamente agregar
Yo creo que no es fácil para las mujeres, ¿ah? Porque yo no renunciaría a nada, no renunciaría ni a la carrera profesional ni a la familiar. Y compatibilizar esas dos cosas es difícil, eso no cabe ninguna duda. Ayuda mucho el partner, hay que elegir bien, yo siempre digo a la gente joven, porque afortunadamente hoy día es una cosa mucho más pareja. En mi caso yo no me puedo quejar, la verdad es que también siempre me han apañado mucho. Tener conciencia de que hoy por ti, mañana por mí, es real. A veces a mí me tocó irme al extranjero por trabajo de mi marido y bueno, para qué decir lo que me ha apañado en estos últimos años, pero cuando uno no quiere renunciar a nada, yo tengo 4 hijos y me he desarrollado profesionalmente siempre, me encanta trabajar y claro que cansan. Eso, ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? Es agotador, es intenso, pero genera, como tú decías, Gloria, mucha satisfacción. O sea, uno mira para atrás y probablemente, exacto, el beneficio es mucho más alto. Pero también yo siempre digo, no hay nada que a mí, yo estoy, mira, te voy a hacer una confesión. Yo estoy en una etapa de los 50 y tanto. ¿En qué? En que mi primer hijo me avisó que se va a vivir solo en una semana más. Golpeadísima. Y claro, viene como que habré dedicado todo el tiempo que tenía que dedicar. Pero al final, claro, no cambiaría por nada haber formado esa familia. Son mi máximo orgullo. Pero claro, tampoco habría renunciado a tantas horas de trabajo hasta el día de hoy. Entonces, es un desafío, no cabe duda. Mira, en la línea que tú dices y aprovechando que ya todos han hecho el recorrido, están en lugares importantes de sus respectivas carreras, las quiero invitar en ese sentido a compartir. Algunas cosas esbozaron que tiene que ver con tips, muy, muy de mujeres, tips, para que harían es decir, que harían más, que hubiesen hecho menos para llegar donde están. Bueno, dado que tengo el micrófono y cierro con eso, yo creo que siempre mi sugerencia es abrazar el desafío, porque si las mujeres tendemos a ser mucho más autoexigentes, ustedes lo decían, digamos, las mujeres están preparadas, tienen mucho más estudios, quieren hacer un directorio y tienen 3 diplomados en directores de empresa y la verdad es que a veces hay que arriesgarse, hay que tomar ese desafío, abrazarlo con entusiasmo y no cuestionarse tanto si uno da o no da el ancho para eso. Yo creo que están más que preparadas y hay que hacerlo con entusiasmo, la verdad. Esa siempre ha sido mi sugerencia. Yo también creo que uno debe atreverse mucho más bueno, salir de tu caja y también yo muchas veces me ha pasado, lo hemos conversado harto, cuando tú estás en el mismo nivel con un hombre, ese hombre se atreve con mucha más libertad y más personalidad y más pachorra, ¿no? Y uno en cambio se cuestiona, ¿tendré el diplomado que corresponde? Mejor hablo con tal. Bueno, yo creo que eso es algo que debiéramos como proyectar cada uno de nosotros en los espacios donde nos movemos. Oye, tú puedes, atrévete, hoy día es distinto, hay un espacio tremendo. Yo creo que ese es como el mayor consejo, el tip que yo daría, atreverse con harta personalidad y convicción, fíjate, yo creo que podemos perfectamente. Sí, yo coincido completamente. Siempre cuando me han preguntado, he hecho algunas charlas de formación política, en fin, y yo creo que es lanzarse, porque lo peor que puede pasar es que no resulte, ¿no? Pero uno no puede quedarse con la sensación de que no hizo el intento. Y cuando se lanza hay que lanzarse con todo y hacerlo lo mejor posible. Y lo que yo en algún momento y hasta cierta edad pensaba que eran como fruto del azar. Mi marido era militar, entonces nos cambiamos, para que tengan una idea, yo me he cambiado 28 veces de casa, mi papá era militar también. Entonces era como ir de un lugar a otro, me cambié de trabajo muchas veces hasta que mi marido se retiró. Y cuando veo hacia atrás, que pensaba que era como una caminata al azar, no, porque en el fondo cuando uno siente que tiene al frente ese desafío y lo tomas, vas
siendo coherente. No tomas desafíos al azar. Vas tomando, ahora lo descubrí mirando hacia atrás. ¿Ah? ¿Por qué cuando estuve aquí tomé esa decisión? ¿Por qué aquí empujé tanto para ir en ese lado? Es porque uno tiene como una cosa medio inconsciente que te va también llevando. Entonces yo creo que hay que lanzarse. Y como no sé si consejo, pero creo que una recomendación es cuidar la huella, es hacer lo máximo siempre, hacerlo lo mejor posible. Todo eso tiene un retorno. Y uno que no puede quedarse con la sensación de que lo hizo un poquito a medias, o que lo hizo más mal, o que no cumplió con todo lo que tenía que cumplir. Yo sé que es autoexigencia, es fuerte, pero eso hace que también uno se sienta orgulloso de lo que ha hecho en la vida. ¿Eh? Y eso también aporta y se transmite. Gracias. Bueno, coincido, yo creo que algo importante es siempre tener presente que no te paralice el miedo. Yo creo que las mujeres, el síndrome del impostor siempre está dando como vuelta, ¿no? Entonces es importante tener conciencia de eso. Dar lo mejor de ti. Definitivamente, si yo tengo que dar un consejo, es dar lo mejor de ti, prepárate. Creo que estarse formando de manera continua es gratificante para uno y también eso te va a dar la oportunidad de dar lo mejor y hacerlo con convicción. Yo creo que si yo miro para atrás, creo que siempre he hecho las cosas por convicción y eso me ha dado tranquilidad y también quizás me ha generado oportunidad. Ya bueno, ahí ya está casi todo dicho. Pero claro, tomando nota, no, pero o sea, lo importante hoy día tenemos un momento único, yo creo que una oportunidad gigante gracias a todas quienes están acá que también nos han ayudado a formar este camino que ha sido súper importante, por lo tanto hay que tomarlo y hay que tomarlo de la mejor forma posible. Esta oportunidad es única ahora y tenemos que armar el camino, prepararnos, capacitarnos, yo creo que eso es súper importante, pero también que vaya con el propósito de uno. O sea, si uno está con un propósito definido, hacia dónde quiere ir, tenemos miles de condiciones, somos súper buenas para adaptarnos, para flexibilizar y todo, pero tenemos que ir nosotros conduciendo nuestro camino y eso nos va a permitir hacerlo con fuerza, hacerlo con satisfacción, que el camino, aunque es difícil, nos vamos a cansar, pero va a ser un cansancio increíble que también muchas veces es el ejemplo que tenemos para las generaciones que nos siguen. Así que yo creo que eso es. Oye, nos queda ¿Puedo muy más poquito dar una rato. Perdón. cosita última que se me olvidó? Sí. Yo creo que es súper importante hacerse, estar bien acompañado en lo profesional. ¿Ah? Elegir buenos equipos. Yo aquí tengo una compañera de ruta. No hay mayor satisfacción que trabajar con gente buena, leal, motivada, que hace que el día a día de uno sea maravilloso. Así que dejarse acompañar y también en ese proceso dar oportunidades. O sea, qué mejor forma de integrar más mujeres que uno mismo hacer ese pase, esa recomendación, esa tutoría, lo que sea. Pero yo creo que son dos consejos que yo sí siempre le daría a las mujeres. Y el poder de las redes. Y el Aquí poder estamos. de todo tipo de redes, o de las anteriores, las redes. Oye, nos queda muy poquito rato, entonces no sé si alguien del público quiere hacer una pregunta para pasar el micrófono literalmente aquí. Ahí cerrado. Bueno, muchas gracias. Un elenco realmente extraordinario, apabullante, podríamos decir. Y yo quisiera hacer una pregunta, pero darte un breve comentario. En este elenco, que es fantástico, hay 3 mujeres que han sido ministras de Estado. Y yo quiero marcar ese hecho en la vida de usted justamente por la visibilidad pública que tuvieron. O sea, llegaron a ser ministras porque tenían las competencias, el conocimiento en los temas, pero sin duda les dio una visibilidad y ustedes también ejercieron muy bien ese espacio y eso probablemente las potenció aún más para los cargos que están. Esto a propósito de lo que decía la Susana, por ejemplo, cuando te invitan a un panel y uno sospecha que había muchas corbatas y trataron de meter un par de tacones al medio, yo encuentro que hay que tomarlo igual, no va, ¿no? ¿Qué importa?
Entonces, me gustaría, si ustedes pueden compartirnos, las que quieran, algún sentimiento en esa materia y cómo lo han abordado. Y también, no sé si ustedes hacen el reconocimiento de que presidir un gremio, liderar un gremio, significa también, exige también un conocimiento de la política y es una forma también de ejercer poder político. Yo rápido, yo he estado en 3 gremios y los 3 gremios han sido muy masculinizados. Me tocó el gremio del mundo de la prensa, que aunque trabajen muchas mujeres periodistas, las gerencias y directores, generalmente en la época que trabajé, muy masculino. Después el mundo de la minería, que también ya lo conocemos, y ahora estoy en el mundo de los casinos de juego, por lo tanto, ha sido muy difícil. ¿Qué conocía en particular de las industrias? Poco en esos minutos, pero efectivamente el trabajar en el gremio te da la oportunidad para generar una política pública, un abrir puentes, el tener rostros distintos que te genera claro, como decías tú, te pone una cara distinta al gremio para que te abra oportunidades para trabajar con el interlocutor, porque muchas veces a la empresa no la van a recibir, pero a uno sí la van a recibir. Entonces, es complejo y uno sabe que tiene que ejercer ese rol, pero tiene que tomarlo de la mejor forma porque es la responsabilidad que uno tiene. Entonces está haciendo un bien para poder conectar estos dos mundos que a veces no se hablarían de la mejor forma. Entonces es una responsabilidad gigante, pero para eso estamos y tenemos la capacidad como mujeres y yo creo que también estamos ahí por eso, porque tenemos esa flexibilidad, esa amabilidad, esa empatía para conectar temas que son muy complejos a veces. Así que A ver, yo la verdad que no he sentido ningún problema por el hecho de ser mujer en el gremio en el cual represento, pero sí creo que ha sido un valor mi experiencia en política y el haber sido parte, fui diputada, fui ministra, o sea, conozco bien el Estado y creo que hoy día FEDETUR se está relacionando con el Estado de una manera distinta y eso está generando resultados porque además como gremio no solo vamos a pedir al Estado, sino que también vamos a entregar conocimiento, vamos a entregar data, vamos a entregar propuestas desde la cotidianidad de los propios empresarios y los propios emprendedores. Entonces creo que hoy día desde FEDETUR mi experiencia ha permitido que nos articulemos con los distintos estamentos del Estado de una forma en que, así me lo han dicho el directorio, ¿no es cierto?, está generando resultados diferentes. O sea, creo que es un valor, mi experiencia anterior, hoy día puesta al servicio de un gremio. Sí, yo resistencia por ser mujer no recuerdo y si existió no me di cuenta. Porque claro, cuando uno tiene su objetivo, siempre vas a tener problemas. ¿Ah? A veces puede ser resistencia, a veces no, pero creo que lo hemos dicho acá, hay que seguir adelante. Y aporte por haber sido ministra o alguna diferencia, gigante, creo yo, muy importante, porque uno conoce cómo funcionan las políticas públicas por dentro, cómo es armar una ley, por ejemplo, vamos a hacer varias propuestas que las vamos a presentar pronto, los invito a que después nos lean nuestras propuestas, y podemos separar lo que es posible de lograr en un corto plazo de un largo plazo. Hay propuestas que desde el sector privado se ven más sencillas de lograr, pero que yo sé que antes de 5 años no va a ser posible, ¿no? O sin un cambio de ley no va a ser posible. Pero hay cosas que a través de reglamentos, a través de contratos, a través de una modificación de algo que existe, más simple, se puede lograr antes. Yo creo que esas cosas que son bien concretas tienen que ver con la forma en que uno aporta desde el conocimiento de los dos sectores. Yo además había sido consultora de este gremio muchos años, entonces tengo realmente una situación que yo digo de gran ventaja de conocer los dos lados. Yo quiero sumarme a la última parte de la pregunta de la Isa, que es un poco, bueno, yo no fui ministra, pero fui seremi en la región de Magallanes, como vuelvo a mi región, ¿no? Y yo diría que ese conocimiento que yo tuve de esos 4 años
yo diría que gracias a eso yo estoy en esta representación de este gremio hoy. Te diría que lo agradezco muchísimo porque, primero, porque me permitió conocer el Estado, el funcionamiento del Estado por dentro. Segundo, porque me permitió conocer a los actores de la región, que es donde a mí me toca, ¿no?, representar al gremio. Y tercero, que yo creo que tiene que ver un poco con lo que hablé al principio, el tema de las confianzas. Uno también genera un capital. Yo creo que todos nosotros tenemos nuestro capital, lo podemos llevar a un capital de confianza, yo también diría un capital político, y que uno construyó, ¿no?, a propósito de la historia, y que uno cuida o debe cuidar. Y yo creo y quiero pensar que ese capital político que yo construí en estos 4 años también me ha llevado a estar en este puesto hoy y permite poder cruzar de mejor manera los puentes y construir en el fondo el diálogo con las autoridades. Entonces, eso como quería agregarlo también. Sí, mira, respecto al tema de la discriminación, yo creo que todas tenemos historia de cómo era antes y cómo es hoy. Y yo en ese sentido, yo sí soy mucho más confiada de que la evolución es más rápida. Eh, en mi época en la universidad habían tallas de qué hacen ustedes aquí, porque vienen a buscar marido. Había discriminación de sueldo muchas veces porque tú tienes marido que te mantiene. Esa situación se da. Hoy día yo tengo una hija que ya egresó y créanme, es otra cosa. Las mujeres saben pelearla hoy día. Así que yo sí creo que hay una evolución bastante rápida y positiva, por cierto, en que esas discriminaciones hoy día creo que son completamente inaceptables, siempre lo fueron, pero hoy día creo que la mujer está mucho más preparada para defender esos espacios. Y en cuanto a la pregunta de la experiencia, yo creo que para todos los roles, para el gremial sobre todo, pero para todos los roles, pucha que hace bien conocer los dos mundos. Hemos tenido experiencias de gente en el mundo privado que no tiene idea cómo funciona el público y por lo tanto, claro, es fácil hablar desde la galería. Y también sabemos que hay gente en el mundo público que no tiene idea cómo funciona el privado. Y las dos cosas son muy malas. Por lo tanto, yo, al revés de lo que no, que las inhabilidades, que la puerta giratoria, yo creo que es muy bueno transitar entre el mundo privado y el público. Es mucho más fácil tender puentes, entender a quién está al frente, qué cosas se pueden hacer y en qué velocidad. Y por supuesto, esa experiencia uno la trae a los gremios y es súper relevante. Pero creo que es buena para todos los que están tanto en el mundo público o privado, hacer ese ejercicio. Yo creo que vamos terminando. ¿Queda alguna pregunta? ¿Alguien más? Sí, la última, tienen la oportunidad. Ya, cortita. ¿Les parece eso? Hagan las dos y ahí van viendo quiénes responden una y otra. Bueno, gracias. Yo soy Josefina Saez. Con la María Paz fundamos Traslación, para las que no nos conocen. Y yo me voy a sumar al grupo de la Francisca Rojas de Regiones. Yo soy de San Fernando y me tocó, sin tener ni una experiencia política, ser directora regional en Rancagua, un lugar que también es muy masculino, un poco machista también a veces. Y no tenía experiencia política y costó mucho tener un apoyo. Ahora pagado oro por estar en Somos desde ese entonces porque creo que habría sido mucho más fácil. Y hace un tiempo, hace un par de días, que coincide con justo venir para acá, me llama una amiga y me dice, José, ¿sabéis qué? Está la Claudia, que es fiscal de la TAM. Estoy yo, que está gerente de recursos humanos de una tremenda empresa. Está tú, que han hecho un montón con la María Paz. ¿Por qué no armamos algo? Necesitamos redes, necesitamos poder tener más conocimiento. Nos estamos perdiendo acá, porque estamos muy aislados de todo esto, de poder venir a este tipo de cosas. ¿Cómo nos articulamos? Entonces, ahí quiero hacer una pregunta. Yo sé que ustedes están en gremios que ya están absolutamente consolidados, pero ¿cómo recomendarían o cómo ven ustedes poder impulsar un liderazgo desde regiones, articulando, y decía, mujeres de regiones de Chile, por ejemplo, para poder empezar a juntarnos y armar algo que nos pueda ayudar a potenciarnos y avanzar en esto que es un desafío desde regiones y sola? Entonces ahí una pregunta, si nos pueden orientar. Vamos a juntar las preguntas. La mía es un poco distinta. Va más bien en el sentido del contexto político que estamos viviendo, con un parlamento, ¿cierto?, bien de capa caída, con políticos que finalmente no han logrado y parlamentarios que no han logrado sacar buenas políticas públicas. ¿Cómo se sienten ustedes, como en términos de responsabilidad, de poder en el fondo liderar los gremios que hoy día requieren, digamos, sacar buenas políticas públicas para el país, para los chilenos? Si sienten que de alguna manera esto ha cambiado y la responsabilidad que ustedes tienen hoy día es mucho mayor
que probablemente hace 10, 15 años atrás, que rara vez se pensaba que el gremio era el que tenía que liderar, digamos, buenas políticas públicas, como que eso estaba en el Parlamento y los gremios de alguna manera ayudaban. Pero ¿sienten o no les ha pasado esa sensación de sentir que hoy día su rol es mucho más trascendente? Eso. Gracias. Puedo sumar solo una acotación, además, asociado a tu pregunta, que es, ¿qué es una buena política desde la perspectiva del gremio? Porque yo las escucho ahora y me encanta escucharlas desde cómo construyen desde un propósito los gremios, cuando los gremios en general, muchas veces para ciertos sectores que no los conocen, los miran, y lo digo acá como con cierta sospecha de gestión de intereses, solo gestión de intereses. Entonces, ¿qué es una política pública desde la perspectiva del sector privado en este caso? Yo, bien cortito, parto con esa. Yo estoy en una industria muy específica, muy compleja, que estamos también en una coyuntura especial de cambios de leyes. Tengo 2 leyes y tenemos una responsabilidad gigante como gremio, de nuevo. A las empresas no lo reciben, por lo tanto, como gremio tenemos que ser capaces de poder influir en el Congreso para que se hagan buenas políticas. Nos ha costado un mundo, ha sido muy difícil. No quiero entrar en el caso particular, pero efectivamente tienen una responsabilidad gigante los gremios en aportar con conocimiento, con capacidad técnica para que se puedan generar buenas leyes. Entonces, eso es difícil, pero es la responsabilidad que tenemos. Y volviendo a la pregunta de no, Josefina, eh, en la Cámara tenemos gremios regionales y es un poco lo que hemos visto nosotros. Es muy difícil en regiones poder encontrar estas instancias para capacitarse, para formar las redes. Y la Cámara Nacional de Comercio tiene cámaras locales en donde son socios las empresas locales y ahí hay una muy buena instancia. Yo creo que es importante eh, conocer el rol que hacen los gremios. Mucha gente no sabe lo que hace un gremio. Cuando a mí me contrataron para un gremio, dijeron, ¿y qué hacías en un gremio? ¿Qué es lo que es un gremio? Como que se confunde con el rol sindical de los trabajadores. No, la función público-privada, el rol articulador de los gremios es súper importante y en regiones hay. Entonces hay una invitación también a conocer esas instancias. Sí. A ver, nosotros como gremio hoy día tenemos un doble trabajo porque además tenemos un trabajo de sensibilizar a las distintas autoridades y al Parlamento porque se van a reír, pero hay un total desconocimiento de cómo funciona la industria turística. A mí mucha gente me dice, oye, qué buena onda, debéis viajar mucho. No, no viajo. No, es impactante, pero hablo con autoridades, tanto del gobierno central como del Parlamento. Entonces, nosotros también, más allá de solo impulsar políticas públicas, estamos como en un trabajo de demostrar cómo funciona este gremio que requiere para que tenga un crecimiento exponencial. O sea, cosas tan obvias. Y me gusta poner este ejemplo. Hoy día tenemos quizás el aeropuerto más moderno que Chile se podría haber imaginado, el peor gestionado. Ese aeropuerto no ha puesto el foco en el usuario. Pues esa es la realidad, la experiencia que tú tienes como chileno o extranjero en el aeropuerto no es la experiencia que una industria turística quiere ofrecer al visitante, por poner un ejemplo. Y eso lo vemos en los pasos fronterizos y lo vamos a ver en los parques nacionales y en muchos otros lugares. Entonces, también como gremio estamos trabajando eso, mostrar, oye, esto requiere, esto es lo que el ecosistema tiene que entregar o los servicios públicos entregar para que esta industria pueda crecer y entregar todos los beneficios que tengo la convicción le puede entregar a Chile. Y con respecto a lo tuyo, Josefina, nosotros desde FEDETUR estamos trabajando, como somos federación, nosotros tenemos gremios también que son parte de la federación y hoy día estamos haciendo un trabajo importante a nivel regional y ayudando a formar líderes para que ojalá tengamos FEDETUR en todas las regiones de Chile. Gracias. Tengo que aquí rescatar la imagen de uno de mis socios, que es el concesionario del aeropuerto. No puede con ese. No, efectivamente hay problemas y justamente es el tipo de casos en los que se pueden proponer muchas mejoras. El concesionario construye, opera, pero opera aparte y depende mucho de una cantidad de servicios públicos que no están
bien coordinado muchas veces. Nosotros estamos haciendo propuestas justamente por eso, porque ellos se dan cuenta que hay cuellos de botella que no están bien resueltos, pero no tienen facultades para resolverlo. Pero ese tipo de cosas, por ejemplo, son importantes. Después, ejemplos concretos. Nosotros en COPSA agrupamos hospitales. El Hospital Salvador, salió ayer un artículo, se adjudicó en 2014 y todavía no abre, habiendo una urgencia tremenda. Hay muchas concesiones desde el año 2020 hasta ahora. Hay creo que 25 proyectos del orden de 9.000 millones de dólares que todavía no parten. De esos 25, creo que 3 tienen más de 50% de avance. En eso estamos también empujando, porque hay temas de burocracia a veces, de acelerar permisos, de coordinaciones entre servicios. En eso hay una gestión importante que el gremio tiene que cumplir. Y agrupamos, como decía antes, infraestructuras de distintos tipos: carreteras urbanas, interurbanas, hospitales, cárceles, un centro logístico en los Andes, vehículos retirados de circulaciones, mucho más diverso. Hay un desafío también de dar a conocer lo que es el sistema de concesiones, la amplitud que tiene y áreas nuevas que se pueden cubrir, que nosotros esperamos también empezar a abrir. Y sobre lo que decías tú, yo creo que ahí una cosa que es importante es recomendarle a las mujeres de generaciones jóvenes que empiecen a tomar liderazgo desde chicas, desde el centro alumno del colegio, el centro alumno de la universidad y no sé, la especialidad dentro de la universidad, porque con eso ellas mismas van empujando y van generando la masa crítica con la cual después tú generas también un grupo que hace propuestas. Pero eso es importante empezar a movilizarlo desde muy temprano. Yo quería agregar un poco respecto a tu pregunta. Mi gremio tiene intereses regionales solamente y yo lo que veo y lo que vemos nosotros es que hay una desconexión brutal muchas veces entre el centralismo de Santiago, en la toma de decisiones, en la creación de políticas públicas. Y por eso a mí me gusta mucho hablar, siempre se hablaba, bueno, todas las que trabajamos en el gobierno se hablaba de las bajadas, ¿no? No, hacemos esta cuña y la bajada región. Bueno, no, a mí me gustan las subidas. Nada de bajadas, porque ¿sabes qué pasa? Sí, porque finalmente las bajadas, y uno dice, ok, pero yo, ¿qué hago inaugurando una playa en Magallanes? Por ejemplo, me pasaba, ¿no? En el Ministerio de Bienes Nacionales, mi ministro Felipe Ward, encantador, y hacían apertura de inauguración de playa, y yo es que yo no puedo inaugurar una playa en Magallanes, ¿te fijas? Entonces, ese tipo de cosas que puede ser como anécdotas, pero hoy día a nosotros nos impacta mucho la cuña o el mensaje político a nivel nacional es: oye, la salmonicultura no se puede ir, tiene que seguir dando trabajo y todo, pero llegas a la región y resulta que el plan de manejo indica otra cosa, la ley Lafkenche, que nos tiene agobiado, etcétera. Entonces, yo te diría que eso para nosotros ha sido súper fundamental, ese centralismo. Y respecto a lo de la José, o sea, estoy contigo, me siento súper identificada. En las regiones uno está más solo y yo por eso siento un privilegio enorme y una gratitud de estar aquí considerada en Somos. O sea, para mí ha sido un tremendo apoyo el ser considerada y además el poder formarse, ¿no? Tener esta red, etcétera, que yo entiendo mucho lo que dice la José. Yo diría que aprovecho acá como de hacer como una invitación también, y es que cuando hay un gobierno, es súper importante la consideración a los liderazgos regionales. Darle el espacio. Yo aquí me voy a cambiar de vereda con la Susana, yo porque ya hablé que no creía en la perspectiva de género, pero yo creo en una perspectiva regional. Yo aquí la invito, lo he dicho otras veces, en los gabinetes deben considerar personas de región, porque es la única forma de tener una visión real de los territorios. Somos un país súper grande, súper bonito, pero somos muy distintos. Y el centralismo opera a nivel de eso, a nivel de política y a nivel de consideraciones. Yo aquí aprovecho también de hacer esa invitación. No, yo me mantengo en tu team. Sí. Porque de hecho nosotros de la CPC, que siempre ha sido muy centralista, ya hace más de 2 años iniciamos toda una iniciativa que es movilizarnos con todos los presidentes de rama a las regiones, a hacer encuentros empresariales, que un poco responde a tu pregunta. O sea, son todas esas instancias súper relevantes y para nosotros
y creo poder hablar por todos los presidentes Rama que conforman el Comité Ejecutivo SPC, ha sido súper enriquecedor estar en regiones, juntar a los distintos sectores, porque muchas veces lo que pasa es que la empresa está con su gremio, el gremio con su rama, entonces es muy vertical. Acá nos hemos juntado y nos hemos sorprendido que hay regiones muy organizadas, pero hay otras en que no se conocen entre los propios líderes de los distintos gremios. Entonces, ha sido una instancia fabulosa de conexión, de red, de participación desde la realidad local para poder incidir también, amplificar eso a nivel central, pero también apoyar esas autoridades o esas representantes locales. Yo creo que formar redes es clave, en todo sentido. Redes de mujeres, redes gremiales, redes políticas. Y creo que finalmente eso genera una sinergia súper positiva. Y en ese sentido me voy a la pregunta de la Pauline. Yo creo que los gremios cumplen un rol fundamental. Y yo lo puedo decir desde un gremio tan transversal como una confederación, que es la CPC, que finalmente somos una contraparte natural para los tomadores de decisión y por lo tanto tenemos un espacio privilegiado para incidir en políticas públicas. Prueba de eso es que, bueno, siempre hemos tenido esta relación muy fluida con las autoridades, pero también este documento que desarrollamos ahora, que nos ha dado la oportunidad de juntarnos uno a uno con los candidatos presidenciales y sus equipos económicos, con los mismos ministros. Yo hoy día justo contaba en la radio que yo fui a presentarle esta propuesta al ministro Marcel porque todavía tienen muchos meses que gobernar y inmediatamente designó una persona para ponerse de acuerdo con nuestro equipo y ver qué de esas materias se pueden avanzar, oye, desde ayer, ni siquiera desde mañana. Y vamos a continuar con ese trabajo, ya lo conversé con el ministro entrante. Creo que los gremios se han ganado ese espacio que todo el mundo más técnico había perdido en un momento, que era visto efectivamente como defensa de intereses particulares, como que lo técnico era tecnicismo, no estaba conectado con la realidad y yo creo que eso se ha ido retomando. Producto probablemente del letargo económico, de que hay un consenso de que hay que volver a retomar el crecimiento, la importancia del sector privado. Y lo digo también desde la dirección de empresas, como para las empresas es muy difícil enfrentarse al regulador, al fiscalizador, pero que tiene mucho que aportar desde el punto de vista de diseño de política pública y lo hace a través del gremio, que es una voz quizá más, comillas, autorizada frente a los reguladores, para, si bien defender los intereses propios, pero también desde el conocimiento profundo de lo que significa cada sector. Y en ese sentido yo critico mucho cuando hay autoridades que no están dispuestas a escuchar esa voz del mundo privado, porque nadie sabe tanto como aquellos que están día a día en esa actividad. Así que creo que la actividad gremial, y es una invitación a ser parte de la actividad gremial, tiene una incidencia enorme. Es un lugar privilegiado para hacer política pública para todas las que de alguna manera han estado vinculados con ser parte de un gobierno o de un centro de estudio o del mundo parlamentario y político. Creo que los gremios abren esa enorme oportunidad de contribuir con un granito de arena al desarrollo del país. Bueno, agradecerle. Súper interesante. Yo, por lo menos por mi parte, seguiría haciéndoles preguntas, porque es súper interesante además la visión de cómo construir, digamos, algo que queda entre el mundo privado y el mundo público, que es tan necesario, no solo en la coyuntura, sino en el largo plazo del país, digamos, la mirada más ahí puesta por todas ustedes. Junto con eso, dejo también apuesta y ofrecía la casa, no es tan lejos, no es en Punta Arena, pero en Viña tenemos sede la Olfibaña, así que si hay un encuentro de gremios regionales, también podemos, feliz de seguir siendo parte de esta aventura. Efectivamente hay mucho trabajo que hay que hacer también en esa línea, no solo en las mujeres, sino en regiones. Y finalmente, junto con agradecerle en nombre de la Gloria, en nombre de la Universidad de Somos, sobre todo, hay un pequeño, entiendo, regalito, así que para las anfitrionas acá, para que se los podamos entregar, ¿sí? Y con esta entrega vamos cerrando la conversación.